Cordial saludo, mi nombre es Emer Farid Camayo, estudiante de la Universidad UNAT abierta de distancia. Vamos a realizar la tarea 4, radioprotección y aplicaciones. Vamos a estar realizando el punto 1, 2, 3 y 4 que me corresponden. Hoy les hablaremos sobre un tema fundamental en el ámbito de la radiología, la protección radiológica. El objetivo de la protección radiológica es proteger a las personas y al ambiente de los efectos nocivos de la radiación ionizante, sin impedir los beneficios que trae su uso. Entre sus objetivos específicos están prevenir defectos determinados como quemaduras o lesiones, reducir los efectos estocásticos como el cáncer, proteger al personal de salud y los pacientes y al público. Aplicar siempre el principio ALARA, mantener la dosis tan baja como sea razonable posible. Tenemos la pregunta 2. Vamos a realizar una infografía donde relaciona los organismos internacionales y nacionales de protección radiológica existentes. Tenemos, entre los internacionales encontramos Comisión Internacional de Protección Radiológica, Organismos Internacionales de Energía Atómica y la OMS y el UNCER. En Colombia los organismos nacionales son el Ministerio de Minas y Energía, el Ministerio de Salud y la ANLA y la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Radiológica. Tenemos los tipos de exposición a la radiación. Tenemos ocupacional, que afecta a los trabajadores del área de salud. Tenemos médica, cuando se exponen a los pacientes con fines diagnósticos o terapéuticas, y la pública, que incluyen a la población general que podría estar expuesta de manera indirecta. Tenemos la pregunta 4, diseñar una tabla consignar los límites de dosis anual equivalente para la exposición ocupacional a nivel nacional, teniendo en cuenta la resolución 181434 del Ministerio de Minas y Energía colombiano, las recomendaciones del 2007 de la Comisión Internacional de Protección Radiológica y las normas de seguridad general. Tenemos una tabla donde tenemos dosis efectiva, cristalino y piel o extremidades. Tenemos el MSB, que lo vamos a llamar Silver. Vamos a explicarle rápidamente la tabla. Tenemos al público en general. Cuando la exposición no es muy alta, tenemos que en el cuerpo total va de 5 silver. En cristalino, por un año va de 15 silver, y otros órganos va de 50 silver. Vamos a los trabajadores. En el cuerpo total va de 50 silver, en el cristalino va de 150 silver y otros órganos va de 500 silver. A las mujeres embarazadas la dosis más baja es de 0.5 silver que pueden obtener. Y eso sería todo. Muchas gracias. Cordial saludo, mi nombre es John Jairo Fernández Rubio, soy estudiante de la Tecnología en Radiología y Imágenes Diagnósticas de la Universidad Nacional Abierta de Distancia. Hoy les voy a hablar sobre el uso seguro de las radiaciones ionizantes, unos puntos específicos. Tenemos aquí la zona controlada, la cual este es el símbolo que se debe utilizar, ¿sí? y por donde debe estar previamente señalizado, ¿cierto? Esa es toda zona que es donde se deben establecer medidas de protección y seguridad que permita controlar las exposiciones normales e impedir la contaminación en el trabajo diario. Es decir, las personas encargadas deben de determinar la magnitud de las exposiciones normales que se han previsto, la probabilidad y la magnitud de exposiciones que sean realmente potenciales y perjudiciales. Aquí se debe delimitar la zona, y en cada zona de entrada a una zona controlada debe haber ropa de seguridad, debe haber en todos los insumos de protección, ¿sí? Para que todo el personal al ingresar esté seguro. Y a la hora de la salida se debe disponer un lugar de duchas, un lugar para lavado y un lugar para poner la ropa contaminada, y así mitigar el riesgo de contaminación del personal. Todas estas medidas de protección deben implementarse, ¿sí? En los puntos de acceso. Se deben de estar señalizadas, delimitadas, para poder que el personal no esté en riesgo. Por otro lado,
Una zona supervisada es toda zona que aún no ha sido controlada. Es decir, em, no se sabe aún, no se ha determinado la magnitud de exposición. Sin embargo, las zonas supervisadas deben de estar señalizadas de la siguiente manera, como aquí, ¿cierto? Como también no se ha determinado el tiempo, se debe examinar y medir las condiciones y así verificar si amerita implementar medidas de protección o disposiciones de seguridad. Todo eso según el Ministerio de Minas y Energías, de la resolución 181434. Por otro lado, tenemos aquí los detectores. Aquí tenemos el detector de Heiji-Müller, el cual es un detector de radiación que es muy sensible ante la radiación alfa y beta. Es capaz de detectar una presencia inmediata de radiación, ¿cierto? Tiene un tamaño pequeño, aquí tenemos una manija, el contador y un detector, el cual pues al detectar la radiación emite un sonido y a su vez aquí ese sonido es medible. ¿Listo? Por lo tanto nos arroja el valor. Funciona para detectar en un intervalo corto de tiempo, es decir, vamos a tener casi en tiempo real la radiación en la cual se está habiendo una exposición. Por otro lado tenemos el detector de centellas, el cual es un tipo de detector que posee un fotomultiplicador. Por aquí está el sistema eléctrico, aquí está la envoltura opaca, ¿sí? Un fotocátodo, por aquí entra la radiación y este entra en el centellador y produce un destello de luz que es recogido por el fotomultiplicador y ahí se convierte en una luz de electrones que la amplifican para poder producir una señal eléctrica medible. Aquí tenemos los detectores termoluminiscentes y los detectores luminiscentes estimulados ópticamente. Estos se utilizan más que todo para dosimetría personal avanzada, es decir, estos en un intervalo de tiempo reciben la dosis, la radiación, por lo tanto aquí existe una dosis absorbida, ¿cierto? La cual se utiliza más que todo en el personal. Nosotros los tecnólogos en imágenes diagnósticas tenemos un dosímetro aquí casi en el mediastino que debemos portar en los hospitales para que eh, se nos mida la dosis absorbida, ¿cierto? Estos funcionan pues con que detecta la luz, la cantidad de luminiscencia y por ende se convierte como en la dosis absorbida. Bueno, aquí tenemos un ejercicio el cual un ejercicio que con un intensímetro se mide una dosis absorbida de 0,33 miligray ahora a partir de una fuente gamma a 1 metro, ¿cierto? Vamos a expresar en milisievert la dosis equivalente y la dosis efectiva, suponiendo que vamos a medir en la piel. Aquí tenemos eh, el ejercicio como tal y una fórmula general en la cual la dosis equivalente es H y la dosis absorbida es D y el factor de ponderación radiológico es WR. ¿Listo? Por ende, aquí tenemos lo siguiente. Un Gray es igual a un Shelberg, o sea que el factor de ponderación es 1. Vamos a coger ese factor de ponderación y el ejercicio nos da el 0,33 miligray y vamos a multiplicarlo por 1 que nos daría 0,33. Aquí tenemos ya la dosis equivalente. Para calcular la dosis efectiva vamos a realizar de la siguiente manera, ¿sí? Donde eh, donde H, como lo veíamos acá en el servicio, en el desarrollo del ejercicio, la dosis equivalente por el factor de ponderación tisular, que según el ICRP 103 es igual a 0,01 en piel. Por lo tanto, E es igual a 0,33 milisievert por hora por 0,01, lo cual nos daría igual a 0,0033 milisievert por hora. Y aquí tendríamos los resultados. La dosis equivalente 0,33 y la dosis efectiva 0,033 milisievert por hora en piel. Muchísimas gracias. Buenas tardes, y compañeros. Mi nombre es Lizeth Joana Itelucumí, estudiante de Radiología e Imágenes Diagnósticas. El día de hoy les voy a hablar sobre la protección radiológica. Tenemos en el índice una introducción, objetivo. Vamos a hablar sobre la protección radiológica en trabajadores en estado de gestación, elementos de protección radiológica y responsabilidades de los tecnólogos en radiología. Introducción. La protección radiológica adquiere una importancia crítica debido al uso frecuente de radiaciones ionizantes en procedimientos de diagnóstico y tratamiento, como rayos X, tomografías computarizadas, resonancia magnética, radioterapia
No sé que aunque estas técnicas son herramientas esenciales para el cuidado de la salud, también implican riesgos si no se utilizan adecuadamente. Objetivo. La protección radiológica médica tiene como objetivo principal minimizar la exposición del paciente, del personal médico y del público a niveles de radiación, que pueden causar efectos adversos sin comprometer la calidad de la atención ni los beneficios clínicos del procedimiento. Protección radiológica de trabajador en estado de gestación. Es una prioridad dentro del ámbito de la seguridad radiológica, ya que tanto la madre como el feto pueden estar en riesgo por la exposición a radiaciones ionizantes. Una de las responsabilidades de la trabajadora es que si detectó su embarazo a tiempo, debe comunicarlo a su empleador para que se tomen las medidas de protección adecuadas para ella y para el feto. Elementos de protección radiológica. Dentro de los elementos tenemos el delantal plomado, protector de tiroides, cortinillas plomadas, protectores móviles. Los usados más frecuentemente es el delantal plomado y el protector de tiroides. Nos dice que el delantal plomado se debe usar, está hecho son materiales importantes para la protección personal, tanto médica como de pacientes contra la radiación de los rayos X. El protector de tiroides nos dice que debe elegirse una talla adecuada, de tal manera que quede bien ajustado y proteja en su totalidad la glándula tiroides. Las cortinillas plomadas se usan para proteger los miembros inferiores cuando se van a realizar procedimientos como el angiograma, debido a que el tubo de rayos X siempre permanece debajo de la camilla del paciente. De todos estos elementos de protección personal, como les decía anteriormente, los más usados son el delantal plomado y el protector de tiroides. Tenemos también otros elementos como las gafas plomadas y las mámparas de techo. Cada una cumple con una función diferente y depende del lugar, usan diferentes elementos de protección personal. Dentro de las responsabilidades del tecnólogo de radiología tenemos varias responsabilidades. Aquí les voy a mostrar unas de las más importantes, que son las que debemos cumplir. La primera es que debemos estar pendientes de ajustar los parámetros del equipo para poder obtener imágenes diagnósticas con menor dosis posible de exposición, sin comprometer la calidad de la imagen. Usar adecuadamente los elementos de protección radiológica, reportar si vemos algún daño en un equipo para que ese equipo no sea usado. Controlar el campo de radiación, esto significa que debemos colimar solamente el área que vamos a irradiar para evitar irradiar otros tejidos innecesariamente. Estamos en la responsabilidad de usar un dosímetro de forma obligatoria para poder saber qué cantidad de dosis de radiación hemos recibido. Señalizar la zona de radiación, debemos colocar los carteles adecuados para que sepan que en esa zona hay radiación. Educar al paciente, explicarle cuando le vamos a realizar la toma de estos exámenes. Y debemos también estar en capacitaciones constantes, recibir capacitaciones para poder así saber cuál es nuestro tiempo o dosis de exposición, que debemos siempre utilizar los elementos de protección radiológica, saber cuáles son las normativas vigentes y conocer los avances tecnológicos. Muchas gracias. Hola, buenas tardes, tutor y compañeros. Mi nombre es Miguel Ángel Santa Cruz, de la Tecnología en Radiología e Imágenes Diagnósticas de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, UNAD, zona Centro-Sur, Popayán, Cauca. El día de hoy les estaré hablando sobre los 3 puntos que me correspondieron. Iniciamos con el punto 11, que es en la práctica cómo un tecnólogo debe aplicar los principios de protección radiológica en radiodiagnóstico y medicina nuclear. Explique y cite sus ejemplos. Pues para estos estudios es importante tener algo muy importante, que son los 3 pasos siguientes.
que iniciamos con la justificación que solo se debe utilizar estudios de radiación cuando sean necesarios, para así no evitar mucho que el paciente tenga mucha radiación y hacerlo siempre y cuando el tratamiento sea necesario. En el paso 2 tenemos la optimización, que se debe utilizar la menor cantidad de radiación posible sin perder la calidad de la imagen, ajustando sus equipos y además de eso usando una buena protección. También está la limitación, que es la dosis que se debe respetar, que según los límites legales, y para el público y usando dispositivos como el dosímetro para controlar la exposición a la radiación. En el punto 12 seguimos. Considera que en ciertas situaciones se debe expresar la posibilidad de hacer menor cantidad de proyecciones radiográficas a un paciente. Pues sí, en algunas situaciones es mejor hacer menos radiografías, siempre y cuando no sean necesarias, por lo cual necesitamos utilizar las radiografías, no siempre utilizarlas cuando hayan traumas, sino hacerle un buen manejo, que siempre y cuando el médico requiera de estos criterios médicos. También lo mismo para cirugías, siempre y cuando sean tratar de evitar lo menor posible lo que es el arco en C y no tomar tantas imágenes si no es necesaria, ya que la radiación lo que nos puede producir es un cáncer y además de eso dañar nuestra piel. Entonces eso eran los puntos que yo trabajé. Muchas gracias, tutor y compañeros, por su atención. Cordial saludo, mi nombre es María del Pilar Vargas, soy del grupo de Radiología y Radioprotección. A continuación explicaré la tarea 4, los puntos 14, 15 y 16. En el punto 14 encontramos para despejar una fórmula donde dice que con un intensímetro se mide una tasa de dosis equivalente igual a un Sieverts por hora a 3 metros de una fuente radiativa puntual. Procede a resolver las preguntas. ¿Cuál sería la tasa de dosis equivalente a 1 metro de dicha fuente, a 40 centímetros y a 20 centímetros? Si el límite permisivo es de 20 Sieverts por año a estas distancias, ¿estaríamos dentro de los límites permisibles? ¿A qué distancia estaríamos cumpliendo este límite? Bueno, como podemos ver, pues nos toca resolver una ecuación donde tenemos la tasa de dosis equivalente, la R que sería la distancia desde la fuente, y tendríamos que despejar el punto 1 y 2 indicando los puntos de diferencia, dado a que 3 metros de la dosis es 1 Sieverts por hora. Entonces, hacemos el cálculo. A 1 metro, pues la distancia es de 1 Sieverts por hora. Esto se pasa a multiplicar 3 al cuadrado, donde haciendo esta operación nos daría 9 Sieverts por hora. Al 0.4, pues la distancia de 1 Sieverts por hora igual. Hacemos el cálculo a 3 al cuadrado multiplicando, donde podemos encontrar que como resultado tenemos 56.25. Y esto al dividirlo pues sería 56.3 Sieverts por hora. Al 0.2 realizamos igual, dándonos un resultado de 225 Sieverts por hora. Evaluando si se cumple el límite, pues a 20 Sieverts por año, para convertir esto a una tasa horaria, que sería 20 Sieverts por año dividido por 2.000 horas al año aproximadamente. Esto daría 0.1 Sieverts por hora. ¿Se cumple el límite de estas dosis? Pues a 1 metro no se cumple, a 0.4 metros tampoco se cumple, al 0.2 tampoco cumple y a 3 metros tampoco cumple, porque no estaría dentro del límite de los 20. ¿A qué distancia sí cumpliríamos? Sería el 0.01 Sieverts por hora, utilizando pues la regla de ecuación y donde tenemos el resultado. ¿A qué distancia se cumple el límite?
Esto se cumpliría a 30 metros. El punto 15 es en protección radiológica, en radiobiología pediatra, especifique si las siguientes afirmaciones son ciertas y explique el por qué. Primero, existe un umbral preciso para los efectos estocásticos. Esto es falso porque los efectos estocásticos de la radiación como el cáncer no tiene un umbral preciso. En los efectos determinantes de la radiación, la severidad del efecto aumenta al aumentar la dosis, es verdad. Los efectos determinantes de la radiación, como las lesiones en la piel o las cataratas, tienen como un umbral de dosis por debajo del cual no ocurre. La severidad del efecto aumenta al aumentar la dosis de radiación. El otro punto es el riesgo de radiación en niños en 2 a 3 veces menor que el adulto de más de 45 años. Es verdad, el riesgo de radiación en niños pues es más alto por el desarrollo de un cáncer o otros efectos diversos debido a la radiación. Igual pues la persona adulta también está expuesta, pero pues es más riesgoso en los niños. Las lesiones en la piel y las cataratas en cristalino son efectos determinantes de la radiación. Es verdad, las lesiones en la piel y las cataratas en el cristalino son ejemplos de efectos determinantes de la radiación. Esto se ve mucho con algunos pacientes, las lesiones que puede causar estas radiaciones. En el punto 16 nos indica en protección radiológica en exámenes de PET-CT, especifique si las siguientes afirmaciones son ciertas y explique. El uso más frecuente de las exploraciones con PET y CT es el diagnóstico del neurológico. Es falso porque aunque un PET y un CT se utiliza en neurología, para diagnosticar y monitorear enfermedades como la enfermedad de Alzheimer y la epilepsia, el uso más frecuente de estas exploraciones, en realidad el diagnóstico y el seguimiento del cáncer, el PET y el CT es una herramienta pues muy valiosa oncológicamente para determinar estos tumores, evaluar las respuestas del tratamiento y monitorear el progreso de la enfermedad. Las razones para combinar ambas tecnologías en las necesidades de utilizar la exploración del P para realizar correcciones de atenuación sobre la exploración del CT. Esto es verdad. Las razones principales pues es que la imagen del P proporciona una información funcional metabólica, mientras que la del CT proporciona información anatómica precisa. Y por último tenemos las necesidades de protección radiológicas que se necesitan en el P, si son diferentes de las que requeridas para una instalación de medicina nuclear convencional. Pues esto es falso. En algunas medidas de protección radiológica son similares. Las instalaciones del P requieren medidas adicionales debido a las características específicas de los radionúclidos utilizados en el P, como el F18, que es la fluorodesoglucosa. Pues estas tienen ciertas medidas que incluyen pues mayor blindaje para proteger contra la radiación de alta energía, el sistema de ventilación y el manejo de gases para minimizar la exposición a gases radioactivos, y el protocolo específico para el manejo y el almacenamiento de los radionúclidos utilizados en el P. Esta es mi explicación. Muchísimas gracias.